Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keilah. Publicita con nosotros. Radio Keilah recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en Internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keilah Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keilah Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeilah.com. Descarga de Play Store la app Radio Keilah y escúchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keilah. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Keilah. Una vez más nos encontramos como todos los lunes en el programa La Biblia en su contexto original. Quien te habla, Patricia Lola, te da la bienvenida y te invita a que te quedes esta hora de enseñanza y estudio de la palabra del Señor. Así que agarrá tu cuaderno, agarrá tu lápiz y bueno, está conmigo Verónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Bueno, les saludamos. Ya estamos preparados aquí, listos para comenzar esta nueva etapa. Romina Paz en los controles, como siempre, nuestra bella Romy guiándonos. Shalom, shalom para toda la audiencia y para mis amadas hermanas. Y acá Carolina dice, hola chicas, les envío saludos y las escucho hoy desde las termas de Río Hondo, siempre presente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Saluda a mi tío, a mis primos, que tengo 1500 ahí. Muy bien, Caro, gracias por escuchar. Desde ahí, desde Terma, ella está de vacaciones, así que, pero aún desde ahí nos está escuchando. Bueno, como siempre te decimos, si querés comunicarte aquí a la radio, acá a la emisora radiokeila.com, lo puedes hacer también por WhatsApp 1159 004636. Allí podés dejar tus mensajitos, algo que quieras comentar, desde dónde nos llamás es importante y bueno, te vamos a estar saludando. Bueno, y como ya dijimos, vamos a empezar este programa con todo. Hoy un tema interesante, un tema importante, un tema que es de mucha bendición y de los cuales también somos herederos, ¿sí? Habíamos estado hablando todo este tiempo acerca de el pueblo escogido, de la simiente de Sem, de la cual vino Abraham, de la descendencia de Abraham, habíamos estado viendo, y vamos a dejar un poco ahí, vamos a seguir después con la descendencia de Abraham, vamos a seguir después con la vida de Isaac, con la vida de Jacob y Esaú, que es muy importante porque de ahí sale el pueblo elegido y también salimos nosotros de ahí, ¿no? Espiritualmente fuimos injertados ahí, en el olivo natural, ¿verdad? Pero como estamos muy cerca de la fiesta de Yom Teruah, conocida como la fiesta de las trompetas, que es el 22 de septiembre, vamos a tomarnos este programa y el que viene para hablar de lo que son las fiestas bíblicas. ¿Qué son las fiestas de Yahweh, las fiestas del Eterno que están en Levítico 23 y que la iglesia cristiana no las ha celebrado, no las viene celebrando porque cree que esas fiestas son para nuestros hermanos mayores, los hermanos judíos, la casa de Judá, cuando en realidad no es así, es para todo el pueblo de Adonai. Nosotros somos herederos de esa bendición porque las fiestas son proféticas, simbólicas y de muchísima bendición. Así que vamos a leer un poquito, ¿Vero? Sí, estamos en Deuteronomio 16. Dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Adonai, tu Elohim, en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Adonai, tu Elohim, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos estarás verdaderamente alegre. Amén, amén. Entonces veremos que aquí aparece que las fiestas dice que son 7, ¿verdad? Y en el hebreo original dice las Moedim, que son tiempos designados o convocaciones designadas. También se tiene que ver con la palabra Hag, que es festival. Cuando habla de una especialmente de las fiestas, habla de Hag. Por eso nosotros decimos Hag Sameach cuando vamos a celebrar una fiesta. Pero en realidad la palabra es santas convocaciones, las Moedim, que son los tiempos u ocasiones designados. ¿Designados para qué? Para todo el acontecimiento de redención acerca del pueblo de Adonai y de lo que fue y lo que vendrá. En todas las Moedim está todo el plan de redención y el plan profético de la segunda venida
de Yeshua Mashiach están explicados en estas 7 Moedim. ¿Sí? Ahí vamos a leer un poquito qué dice Isaías 56. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, acá vemos que dice que no solamente era para el pueblo, sino para quién también. Para el extranjero. Para aquellos que dicen, no, pero eso es para los judíos. Y aún si fuera así, ¿qué dice de los extranjeros? Que es para los extranjeros, es para todos. Que si algún extranjero quisiera, ¿qué dice la palabra? Servirle, ¿no? Amen su nombre. Amén. Entonces, otra cosa, dice que estas fiestas fueron señaladas, designadas y todas, y tenían que cumplirse, ¿dónde? En el lugar que Adonai escogiere. ¿Cuál era el lugar que Adonai escogió? Jerusalén. Todas fueron en Jerusalén. 3 veces al año, en 3 fiestas, tenían que peregrinar a Jerusalén. Tenían que venir de todos lados a celebrar en Jerusalén, que era la fiesta de Pesach, en la fiesta de Shavuot o Pentecostés y la fiesta de Sukkot. Esas 3 fiestas tenían que ser celebradas sí o sí en Jerusalén. Entonces vemos aquí la ordenanza de Adonai, que no solamente era para el pueblo de Israel, sino también para los extranjeros. Y vamos al Levítico capítulo 23, porque ahí está instituida como mandamiento, dice, como estatuto perpetuo. Y quiero aclarar algo, estatuto perpetuo quiere, porque acá tenemos que entender que siempre, porque yo también lo enseñaba, porque yo no sabía y enseñaba de que las fiestas eran para antes, porque en realidad cada fiesta representa algo de Yeshua y que nosotros no la debíamos celebrar porque ya se había cumplido, aunque hay 3 fiestas que todavía no se cumplieron, pero nosotros no lo sabíamos y creíamos nosotros que, bueno, como todo el antiguo pacto es sombra del nuevo pacto, entonces ya fue. No, querido amigo y hermano, quiero decirte que el nuevo pacto en realidad es un pacto renovado, porque es una confirmación del antiguo pacto. No es testamento, no existe esa palabra, es pacto. Primer pacto, antiguo pacto. Nuevo pacto o pacto renovado. Es el mismo pacto confirmado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, es la continuación del antiguo pacto. Quiere decir que el antiguo pacto no fue abolido. Lo único que se abolió por la desobediencia de ellos, que después lo vamos a ver más adelante, pero la sombra, la palabra sombra en hebreo no es... Acá en el español, ¿sombra qué? Yo camino y está mi sombra. Bueno, volvemos a lo mismo. En el hebreo no es esa significación, sino que este cel que habla de la sombra del Altísimo, el que habita la sombra del Altísimo, bajo la protección del Altísimo, bajo el cuidado del Altísimo. La palabra tesel tiene muchas significaciones dentro del hebreo. Una de ellas es protección. O sea, no es algo imperfecto y la imagen algo perfecto. No es lo mismo que una imagen, que es una proyección. Por eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a leer entonces capítulo 23 del 1 al 5. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis por santa convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es Adonai, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, es Pesach a Adonai. Bueno,
Acá vemos entonces que la primera de las fiestas instituidas es el Shabbat, que ya habíamos hablado que el Shabbat es el verdadero día de reposo, que el domingo fue instituido por la Iglesia católica, que lo instituyó como el domingo, porque ellos adoraban al Dios Sol, y de ahí quedó como que el domingo es el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, es el Shabbat. Yeshua fue el Señor del Shabbat. De hecho, Yeshua hizo todos los milagros en Shabbat. Tampoco es sábado, sino que es la tarde, entre la tarde del viernes y la tarde del sábado. No es, porque cada día de la semana era consagrado a un dios pagano. Por eso llevan nombres de dioses paganos. El viernes era el día de la diosa Venus y el sábado era el día de Saturno. Por eso los nombres en hebreo de los días de la semana son primer día, segundo día. Yom 1, Yom es día en hebreo, Yom 1, Yom 2, Yom 3, Yom 4. Y además hay otra cosa. ¿Quién cambió? ¿Quién sacó el mandamiento para el domingo? Lo hizo la Iglesia Católica, que fue la que tradujo la Biblia al latín. Fue la Iglesia Católica, la que a su vez puso versículos por capítulo y demás, ¿no? Entonces, también, uno de los mandamientos que fue arrancado fue santificar las fiestas. Es más, la Biblia católica tiene el mandamiento de santificar la fiesta. Ellos lo tienen, en la Biblia lo tienen, pero las fiestas que ellos santifican no son las fiestas bíblicas, sino que son la Navidad, que ellos cristianizaron, porque era una fecha pagana, la Pascua, que no es la verdadera que ellos celebran, sino es la Pascua pagana, que ya habíamos hablado acerca de Tamuz, Semiramis, el dios Dagón. Por eso ellos comen pescado, porque adoran al dios Dagón, que lo representaban en forma de pez. Entonces, esas son las fiestas que ellos santifican. Por esa razón, la Biblia católica tiene este agregado. En cambio, la Biblia, cristiana, no tiene santificar la fiesta, no tiene guardar la fiesta. Pero sí, no es un mandamiento, pero sí es un estatuto perpetuo. Los estatutos decretos, pero no es un mandamiento. Sin embargo, hemos leído que dice que si oyeres y estuvieres atento en mis estatutos, decretos y mandamientos, se abrirán las ventanas de los cielos. Las fiestas son, aparte que son una bendición, todo lo que lo hemos experimentado, amén, es algo muy precioso. Vamos a la primera fiesta, la fiesta de Pascua o Pesach, y vemos que Yeshua cumplió las 3 primeras fiestas. Hoy vamos a hablar de las 3 primeras fiestas, que es las que Yeshua cumplió. Después están las otras 3 que todavía no se cumplieron. Y la primera de las fiestas que Yeshua cumplió fue la fiesta de Pesach. El verdadero nombre no es Pascua, es Pesach, que significa pasar por alto. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que pasó. Amén. Que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, que pasó esa noche, que él los iba a liberar, ¿no? Y dices, hay que celebrar. ¿Qué era el Pesach? Entonces, ellos tenían el estatuto de celebrar, todos los años tenían que celebrar Pesach. ¿Cuándo? El 14 de Nisan. Fue el día que ellos tuvieron que comer, ¿se acuerdan? El cordero, pusieron la sangre en los tinteles de las puertas, ¿se acuerdan? Para que el ángel de la muerte no tocara. Esa misma madrugada ellos salieron. Entonces, pasar por alto. El malaj pasó por alto donde veía la sangre en los tinteles. A partir de ahí se instituyó el Pesach. Ellos debían cumplirlo todos los años. Yeshua, como todo judío, también cumplió la cena de Pesach. Amén. ¿Sí? Ahora, volví a leer otra vez eso de será Pesach, capítulo 1, 23. Isaías. No. Capítulo 23, volví a leer del 1 al 5, que habla de Pesach. Si podés leer, por favor, Benito. Sí. ¿El 5? Sí. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es Pesach. Pesach.
entre las dos tardes, porque recordemos que el día hebreo tiene ¿cuántas horas? Tiene de tarde a tarde. A tarde, ¿verdad? Vamos a Bereshit, capítulo 1, del 14 al 15. Dijo luego Adonai: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Bueno, entonces, ¿qué era cómo ellos tenían que hacer? ¿Cómo debían ellos celebrar la Pascua? Tenían que apartar un cordero, dice, el día 10 ellos tenían que elegir el cordero sin mancha y sin defecto. Tenía que ser un cordero por familia, perfecto. El día 10 se apartaba el cordero. Durante 4 días tenía que ser examinado ese cordero para que no tenga ni mancha ni defecto, porque no se podía comer sino de esa manera, ¿no? Entonces, el día 14 ese cordero se inmolaba, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver de que Yeshua fue el cordero apartado. Pero vamos a leer Éxodo capítulo 12, del 1 al 7. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Bueno. Y el 14. Sí. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, por vuestras generaciones, amén. Estatuto, esto no se anuló. Por más que Yeshua fue el cordero, no se anuló, ¿verdad? No se anuló, ni siquiera la Iglesia Católica lo anuló, como sea. O sea, ellos mantienen. Entonces, vamos a ver, ¿Yeshua era el cordero? ¿Por qué decimos que Yeshua era ese cordero? Yeshua cumplió, él fue el cordero. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Y qué dice Yohanan? Juan. Ahí vamos a ver que Yeshua es el cordero de Dios. Y mucho antes lo vio proféticamente. ¿Quién, Yohanan? El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan, Yohanan, que era su primo hermano, ya estaba viendo que Yeshua era el Cordero de Dios. Y vamos a ver de qué manera Yeshua cumplió todos los pasos. Él entró en Jerusalén el día 10. El mismo día que el Cordero se apartaba, Yeshua entró en Jerusalén. Juan capítulo 12, a ver, versículo 1, 12 y 13. 6 días antes de Pesach, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Bueno, ahí vemos que 6 días antes Yeshua va a Betania antes de llegar a Jerusalén, porque él entró a Jerusalén el día 10, el versículo 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Adonai, el Rey de Israel. Bueno, acá vemos que la gente había ido a Jerusalén, como dijimos, a celebrar la fiesta. Ellos
sabían que Jesús iba a venir ese día, y antes de que Jesús entrara, ya empezaron ellos a prepararle el camino, ¿no? Con palmas, ¿no? Y después cuando Jesús entra, vemos que todos lo saludan, ¿no? Y le hacen rezar. Eso fue el día 10. A partir de ahí, Jesús estuvo 4 días predicando, y los sacerdotes, los fariseos, examinándolo a ver si él se contradecía. Los fariseos estuvieron estudiándolo y buscando un error, queriéndolo hacer equivocar, y no lo hallaron. O sea que Jesús estuvo 4 días siendo observado por los principales fariseos para encontrar en él algún error, y dice que no lo hallaron. Y esos son los 4 días que el Cordero era sacrificado. Jesús iba a ser sacrificado y fue sacrificado el día 14. El mismo día que se sacrificaba el Cordero, Jesús fue sacrificado. Él esa noche, la noche del atardecer del 13, él celebró el Pesaj, como todo judío celebró con sus discípulos. No nos olvidemos, y acá hay la confusión con la iglesia cristiana en cuanto a los días, que no estamos hablando de los días nuestros, de 24 horas, estamos hablando del atardecer 14. El día 14 comienza ¿cuándo? Cuando cae el sol, ¿verdad? Jesús cenó entre el 13 y el 14, o sea, cenó esa noche del 13, porque el 14 él iba a ser sacrificado. Ellos, los judíos, lo iban a comer el día 14, entre el 14 y el 15, pero Jesús cena el 13. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 1 y 2. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pesaj, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Bueno, acá vemos cómo ya estaban buscando tratar de error y planeando su muerte. Seguimos entonces con el versículo 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en lo cual era necesario sacrificar un cordero en Pesaj. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id a prepararnos la Pesaj para que lo comamos. El 13. Fueron pues, hallaron como les había dicho, y prepararon Pesaj. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracia, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bueno, acá vamos a ir explicando, porque acá hay una revelación y una enseñanza tremenda. Vemos que Jesús siguió todos los pasos. Esa noche, como todo judío, él se dispuso a tener la cena. Ellos tenían el Sidur, tenían un orden en esa cena. ¿Cuál era el orden? Recuerden que el Pesaj, ¿qué estaban celebrando Jesús y sus discípulos? Estaban celebrando la salida de Egipto, estaban celebrando, ¿verdad? Y esto, el Seder, el orden que ellos tenían, lo primero que hacían, se tomaba la primer copa. ¿Qué dice de la primer copa? Primero se tomaba la primer copa. El versículo que habla de la primer copa. Ahí en el 8 o el 13, del 22, siempre en el versículo 22. Dice: y Jesús, la primer copa que él tomó. ¿El 7? Sí. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesaj. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: id prepararnos Pesaj para que lo comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quiere que lo preparemos? Él le dijo:
He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Sí, el versículo 13, por favor. Y fueron pues, hallaron como les había dicho, prepararon Pesach. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Sí. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesach antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa... Ahí está, él toma la primer copa. ¿Qué significaba? Ellos tomaban 4 copas en el Seder, 4 copas. La primer copa significaba la liberación de Egipto. O sea, los voy a sacar. Esa era la primer copa. ¿Sí? Vamos a ver que después de eso, ¿qué hizo él? Ahí, después de tomar esa copa, comió, ¿qué? El pan. ¿Qué dice? Después de la primera copa. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esa fue la primera copa. Después él partió el pan. Y dice, ¿qué hizo con el pan? El pan, ¿qué pan partió? El pan que ellos usaban. Ellos tomaban la primera copa, después agarraban el pan, que era el pan, el hamatza sin levadura, y lo mojaban en agua salada, que significaba las lágrimas que habían largado en Egipto, como también comían hierbas amargas. Ese era el Sidur, el Seder, el orden de la cena de Pesach era ese. Primero se tomaba la primera copa, donde se daba gracias por la liberación de Egipto, porque habían sido libres de la servidumbre. ¿Sí? Y después, a continuación, comían el pan, ese era el Seder de la normal, lo mojaban en el agua salada, que significaba las lágrimas, y comían las hierbas amargas, que era el simbolismo de la amargura que habían vivido en Egipto. Después de eso vemos que él vuelve a tomar otra copa. ¿Qué dice? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Ahí está. Después de comer, vuelve a tomar otra copa. Eso nosotros no lo sabíamos desde el contexto cristiano. Creíamos que había sido una sola copa. En realidad fueron 4 copas. La primera fue esta, antes de la cena. Era la copa que se tomaba. Yeshua cumplió todo el ritual. Y después mojó el pan. Él también cumplió. Él dijo, él que dijo: este es mi cuerpo que será partido por vosotros. Y ahí lo moja en agua salada. ¿Y a quién le da el pan? ¿A quién se lo da? A Judas. A Judas. Y eso tiene un significado profético, porque ese era el pan de la aflicción. Él mismo, Yeshua mismo, era el pan de la aflicción. Y el mojarlo ahí era la amargura, el dolor que sentía por la traición que Judas iba a hacer. Porque no nos olvidemos que él amaba a Judas. ¿Sí? Ahí vemos que él, después de cenar, toma la segunda copa. ¿Y qué dice de esa segunda copa? ¿A qué se refiere en esa segunda copa? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Acá vemos que esa copa que él toma es la copa de la redención. Amén. Con esa copa anuncia él la redención. Y esa copa significaba también el haber podido salir de Egipto y haber sido comprados por la sangre del Cordero que ellos habían pintado en la puerta. Esa segunda copa que ellos celebraban era gracias por la sangre en los 2 tinteles de las casas que el ángel de la muerte había pasado de larga. Yeshua tomó de esta segunda copa, pero anunciando la redención nuestra, anunciando eso. ¿Qué dice después? El 39 y 42, ¿no? No, del 13 al 18 ya está. Sí. El 14, el 15, el 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya lo habíamos leído. Capítulo 22, 39 y 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también,
le siguieron. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, acá vemos que Yeshua, ¿por qué siempre vimos que decía pasa de mí esta copa? Nosotros no entendíamos por qué decía esta copa. ¿Qué pensábamos que era la copa? Pasa de mí esta copa. ¿Qué pensabas, Romy, vos que era pasa de mí esta copa? Que era un momento. Y cuando era chica no lo entendía, pero después pensaba que él estaba pidiendo que no tenga que pasar por la cruz. Claro, pero ¿por qué la palabra copa y no otra palabra? Y hoy no, eso no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque era la tercera copa que Yeshua iba a tomar. Esa copa que era la copa de la ira que él iba a sufrir a causa de nuestros pecados. Era la copa de la ira. A él no le tenía miedo a como nosotros pensábamos, cuando dice pasa de mí esta copa, porque no tenía miedo al sufrimiento físico, le angustiaba el sufrimiento físico. No, a Yeshua le angustiaba que la copa de la ira que nos merecíamos nosotros iba a ser derramada hacia él. Esa copa de la ira que nos merecíamos por nuestros pecados, la iba a sufrir él. Esa era la copa, la tercera copa que él tenía que tomar. Esa era la tercera copa. Y de hecho, él vemos que la tomó. La tomó. ¿Verdad? Menos mal que la tomó. Y menos mal que la tomó. Bendito es Él. ¿Cómo no amar? Desde aquí es que uno ama más a Adonai. Y no solo eso, sino que también dice que cuando Él está en la cruz y tiene sed, es ahí donde le acercan el famoso vinagre. A ver, vamos a leer en Juan, capítulo 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos la empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, acá vemos que él dijo, consumado es, ya está. ¿Qué quiso decir? Ya está cumplido. La obra ya fue cumplida, completó la copa, ya está. Pero falta una copa, la cuarta copa. Esa cuarta copa significaba, en la noche de Pesach, os haré mi pueblo, os llevaré hacia mí, serán mi pueblo, os levantaré conmigo, o los traeré conmigo, o estarán conmigo siempre, vivirán siempre conmigo. Esa cuarta copa no la tomó, es la que tiene que tomar cuando Él venga. ¿Por qué? Y esto lo aclara en el versículo, volví a leer en Lucas 22, versículo 18, cuando Él alza la copa de la redención, ¿sí?, que sería la segunda copa, vemos que Él dice, lo tengo yo, Benito, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. O sea, en esa segunda copa de la redención, donde Él dice, esta es mi sangre, el pacto que hago con ustedes, pero también dice, no beberé de esta copa hasta que no venga en el reino de Elohim. Esa cuarta copa es la que Él todavía no tomó y que la va a tomar cuando estemos en el reino de Adonai. ¡Qué precioso! Es hermoso esto, porque nosotros esto no lo sabíamos. Y ahí vemos por qué vemos que Yeshua cumplió todo el Seder de Pesach. Él cumplió cada cosa, toda esa fiesta fue cumplida al pie de la letra, de manera detallada por Él. Amén. ¿Cómo no adorar a un Adonai tan grande? Esa fue la primera fiesta que ya cumplió Yeshua, pero nos manda ¿a qué? A cumplirla. Por eso todos los años nosotros celebramos esta fiesta de Pesach. No como le hacen los judíos ortodoxos, que ellos tiran copas de vino y tiran gotitas, ellos tienen otro ritual. Nosotros no lo hacemos así, ¿sí? Bueno, la primera fiesta. Segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que había empezado ese día también. La fiesta de Hamatzah,
pan sin levadura. ¿Y qué es? A ver, lee un poquito. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. Bueno, acá vemos que Yeshua también es el pan sin levadura, porque sin pecado, la levadura simbolizaba el pecado, y Yeshua es el pan sin levadura, pan sin pecado. Él era sin pecado. Por eso dice en Juan capítulo 6, versículo 35, en San Juan, Yohanan, capítulo 6, versículo 35. Dice: Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, aquí vemos que él se autotitula el pan de vida. Los judíos, ellos por 7 días comen pan sin levadura porque es una representación de lo que es una vida sin pecado. Yeshua cumplió eso por nosotros, porque él es el pan sin levadura. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: aleluya, bendito es el Padre. ¿Cómo no amar, no? Amén, gloria al ¿Cómo Señor. no amar a Adonai? Amén. ¿Cómo Amén. no amar a un Elohim tan grande? Bendito eres, Adonai, bendito eres, Rey. Amén, gloria a su nombre. Sí, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Aleluya. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesa, que es el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no como la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bueno, acá Pablo se está diciendo, vamos a celebrar la fiesta, pero no como antes, sino la vamos a celebrar desde otro contexto, porque ya lo tenemos a él, que él es el pan sin levadura, y si él es el pan sin levadura y vive en mí, yo ya tengo eso. Entonces, acá tenemos la clave de que Pablo celebraba la fiesta. Amén. Pablo nunca jamás ellos dejaron de celebrar esta fiesta, nunca. Pablo, acá tenemos la prueba, que celebraba esta fiesta, aún desde el Nuevo Pacto, aún desde el Brit Hadashah. Por eso dice, celebremos la fiesta, pero con otra levadura. ¿Qué dice? ¿La levadura cómo? ¿Qué tipo de levadura? ¿No? De bondad, de amor, de misericordia. Amén. ¿Sí? Bueno, y la tercera fiesta, Bikurim, la tercera fiesta que seguía esto, era la fiesta de los primeros frutos. A ver, lee un poquito el 23. Mas ahora, en Yeshua ha resucitado de los muertos. Capítulo 23, del 9 al 11. Acá vemos la institución de la fiesta de Bikurim. Amén. La fiesta de Bikurim, que eran los primeros frutos. ¿Qué fruto? El fruto de la cebada. Ellos tenían la cosecha, la primera cosecha, que era la del otoño, la de la primavera, perdón, que era la cebada. ¿Sí? De hecho, el pan era de cebada. De hecho, el pan que se hizo en Pesa era de cebada. Y la otra cosecha era la del trigo, que seguía. Ahora, la cebada significaba la cosecha. La cebada servía de alimento para hombres y animales, pero el trigo era el alimento exclusivo de los seres humanos y de reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a Bikurim, capítulo 23, del 9 al 11. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguí su mies. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos el día siguiente, el día de reposo la mecerá. Bueno, la gavilla era un manojito con los frutos. Esos primeros frutos eran los primeros frutos de la cosecha de la cebada. ¿Quién fue el primer fruto de esa cosecha? Yeshua, porque él resucitó en esta fiesta, el día de Bikurim, los primeros frutos. Al tercer día, Yeshua resucitó al tercer día en esta fiesta de
Biculir. Y acá también tenemos que aclarar que siempre la Iglesia Católica celebró que Yeshua murió el viernes y el domingo resucitó. Eso no tiene base bíblica porque fueron 3 días y 3 noches. En ese año, en ese tiempo fue un miércoles. Yeshua fue crucificado el miércoles 14 de Nisan. Él murió a las 3 de la tarde. Ya Yeshua fue crucificado y era la hora que los corderos iban a ser sacrificados. Los corderos para Pesach, todos eran sacrificados a las 3 de la tarde, se llevaba al templo antes porque eran muchos los animales que había que sacrificar, por lo tanto el cordero era sacrificado a las 3 de la tarde. A esa hora Yeshua también fue crucificado. No nos olvidemos, él fue arrestado la noche, a la madrugada del día 14 fue arrestado, todo fue en un día, fue arrestado, fue llevado ante Pilato, ante Caifás, ¿sí? Fue interrogado, al mediodía fue crucificado y a las 3 de la tarde fue enterrado. Fallece a las 3. Y todo fue el mismo día, el día 14. Él esa misma noche, entre el 14 y el 15, fue enterrado. Quiere decir que tuvo 15, 16 y 17. 3 días y 3 noches. Y resucitó el 18, el día de los primeros fruto. Y ahora lo vamos a ver pero además de eso, vamos a ver que cuando Él resucita, dice que hubo un terremoto y las tumbas se abrieron, resucitaron muchos ese día, eso lo sabíamos. Vamos a Mateo 27, 52. Sí, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, entonces vemos que aquí, ¿quiénes eran esos? Esos fueron la primer gavilla que Yeshua presentó ante el Padre. Ahí está la gavilla. Primero él, la primicia de la resurrección. Y esos cuerpos de esos fueron santos que habían muerto, fieles a Adonai, fieles, y que habían muerto y que ahora resucitaban, y que eran la primicia de las gavillas. Yeshua la primicia, y ellos también. Y después nosotros, las primicias. Amén. Entonces, gloria al Señor. Eso ocurrió el día miércoles. Ya habíamos leído. Entonces, vemos que Yeshua resucita en Shabbat. Amén. Yeshua resucita terminando Shabbat. Amén. ¿Por qué? Porque dice que cuando las mujeres van a la tumba, Él ya había resucitado. ¿Y cuándo dice que fueron las mujeres a la tumba? Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Adón, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Adón. Bueno, entonces aquí vemos que Yeshua dice que las mujeres fueron ¿cuándo? Volvió a las primeras horas ¿de qué? Del primer día de la semana. Yeshua ya no estaba en la tumba. Quiere decir que resucitó. ¿Cuáles son las primeras horas del día desde el calendario hebreo? Si el día empieza cuando cae el sol a las 6 de la tarde, las primeras horas ¿cuáles son del otro día? Sería, sí, A las 6. a las 8, 9. A las 8, claro. Sería, ¿verdad? No son las primeras horas de la madrugada nuestra. Esa fue la confusión del día domingo. No fue así. Yeshua es más. Así hubiera sido así. Yeshua ya había resucitado. Él resucitó antes. Cuando ellas fueron las primeras horas al siguiente día del día de reposo, ya no estaba Yeshua. Yeshua
resucitó en Shabbat. En esa fecha resucitó un Shabbat, pero no un Shabbat cualquiera, sino que resucitó después de ese Shabbat, no de un Shabbat cualquiera, perdón, sino en la fiesta de Bikurín, fiesta de los primeros frutos. Y vamos a leer primera de Corintios 15, versículo 20 y 23, y acá vemos que Pablo lo explica. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es esto, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Bueno, entonces acá vemos que fue la primicia de los que durmieron, Amén. Los que se levantaron en ese tiempo, ¿verdad? Entonces Amén. Pablo, es más, en todo el Brit Hadashah se habla de esto. Lo que pasa es que como nosotros no entendíamos, es como que nos quedaban las cosas descolocadas. Todo lo que estamos enseñando, amado hermano, querido hermano, están en la palabra. Lo que pasa es que nosotros lo leíamos, pero lo dejábamos ahí, no entendíamos, no profundizábamos para nada. Entonces, esa fue la fiesta de Bikurín. Ahora, próxima fiesta, la fiesta de Shavuot, o la fiesta de la semana, llamada la fiesta de Pentecostés. Vamos a leer Mateo 28, o ya lo habíamos leído. Sí, ya lo hemos leído. Bueno, entonces no. Vamos a hablar un poquito de Shavuot. Voy a ver entonces, aleluya. Gloria al Señor. Es el Señor. Vamos a hablar un poquito. ¿Hay algún mensaje, Romy? No, bueno, ¿qué les pasa? ¿Están dormidas? No se me duerman, ¿eh? No. Vamos a buscar Jeremías 31. Amén. Vamos a buscar Jeremías 31. Ellos dice que después tenían que contar 50 días. Pero los 50 días eran contados desde Pesach. Voy a leer un poquito. Levítico 23. Aleluya. Bendito es Adonai. Yo creo que la enseñanza está siendo clara, ¿no? Amén. Amén. Sí. Amén. Aleluya. Dice: y el día que ofrezcas la gavilla ofrecerás un cordero de un año. No comeréis pan ni grano tostado. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, que son 50 días. ¿Sí? Esos 50 días eran para llegar a la fiesta de la semana, que era la cosecha del trigo. Por eso ellos, los judíos, hacen la cuenta del Omer, día por día, hasta llegar a la cosecha del trigo. ¿Qué significa esto para nosotros? Shavuot. Pero no solamente era la cosecha del trigo, sino que en Shavuot también ellos, después de caminar 50 días, llegaron al monte Sinaí y recibieron la Torá. Amén. En esa fecha recibieron la Torá escrita en el monte Sinaí. Amén. Por eso tenían que celebrar esta fiesta, porque ahí fue donde Adonai hizo el pacto con ellos, el pacto que hicieron, donde Él se reveló como Dios le hizo el contrato, el pacto para ser su pueblo. Esa fiesta ya también fue cumplida, la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Fue el día que descendió la Torá viviente, Amén. El Ruach HaKodesh. Y vamos a Jeremías. A Jeremías, sí. 31, 31. 31, 32, 34. Capítulo 31, versículos 32 y 34. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Volví a leer el versículo 31, por favor. He aquí, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, y acá dice que él iba a hacer, da la promesa a Jeremías del nuevo pacto. Ya habían tenido el pacto en el monte Sinaí y estaba la promesa de que iba a venir un nuevo pacto, pero ese mismo pacto, amén, esta vez iba a ser escrito ¿dónde? No en tablas de piedra, sino en las mentes. ¿Y qué estaba anunciando? La venida del Ruach HaKodesh, la venida del Espíritu Santo. Amén. Por eso ellos estaban reunidos en el aposento alto. Ellos no estaban reunidos porque sí. Ellos no estaban reunidos orando como hacían siempre. No, ellos estaban celebrando la fiesta de Shavuot. Estaban celebrando el aniversario de la Torá. Amén. Por eso ese mismo día descendió la Torá viviente, el Ruach HaKodesh descendió y acá se cumplió la promesa que estaba sobre Jeremías. Vamos a leer Hechos 1:8 y vemos que ellos ahí, tremendo, porque nosotros también creíamos que estaban orando juntos y descendió el Ruach HaKodesh. Y es verdad, sí, pero no sabíamos por qué. ¿Qué era lo que significaba esto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso ellos, ¿por qué recibieron el Ruach HaKodesh? Estaban celebrando el aniversario de la Torá en tablas de piedra y esta vez descendió en la Torá viviente. Pero amén, a su vez, ¿para qué les dio el poder de lo alto? Para que vayan a juntar la cosecha del trigo. Amén. Aleluya, porque esa cosecha todavía tenemos que seguir. A partir amén, de ahí, de esta fiesta de Shavuot hasta la próxima fiesta, amén, son 3 o 4 meses. Hay un espacio, estas 3 primeras fiestas vienen muy seguiditas, una tras de la otra, vimos, pero después hay un lapso de tiempo hasta la próxima fiesta, que es la que vamos a celebrar el 22 de este mes, que es la fiesta de Yom Teruah, que vienen seguidas, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esas 3 fiestas vienen seguidas. ¿Y por qué ese lapso? ¿Y saben qué significa ese lapso? Porque se tiene que juntar la cosecha. Por eso ellos fueron investidos del poder del alto, para que vayan y prediquen y junten la cosecha, una gran abundante de cosecha. Amén. Todo ese tiempo significa desde ese tiempo que recibieron el poder de lo alto para ir y predicar, juntar la cosecha, de las cuales nosotros también somos parte, que amén, también fuimos vestidos del poder de lo alto para juntar esa cosecha. ¿Para qué? Para que esta cosecha sea recogida en la fiesta de Yom Teruah, donde se toca la alarma y dice que los va a reunir. Ahí se va a reunir la cosecha. Amén. Por eso ese tiempo que hay entre estas 3 fiestas y las otras significa el tiempo que da Adonai para juntar la cosecha del trigo. Amén. El trigo somos nosotros y la gente. Hay tiempo. Por eso dice que la mies es mucha, los obreros poco. Todo este tiempo es el tiempo de juntar la cosecha para presentarla. Amén. Para que esa cosecha después vaya a ser recogida. Esto lo vamos a profundizar en el próximo programa, pero también vamos a leer Hechos 2, 1-4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Amén. Entonces, ¿por qué ellos no salieron antes? Porque tenían que ser investidos del poder de lo alto para poder recoger esa cosecha. Por eso me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra no está hablando de geografía, sino también a lo último de los tiempos. En lo último de los tiempos. Vamos a buscar Mateo 3:12.
a lo último de los tiempos, no solamente hasta lo último de la tierra, sino hasta lo último de los tiempos. Vamos a buscar Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca será apagada. Amén. 13:30. Ahí estamos viendo el tiempo de cuando recoja, ¿sí? Y esto tiene que ver con la parábola. ¿Vieron que siempre habla el Señor del trigo y la cizaña, de sembrar en el campo? ¿Por qué dice que recogerá, separará el trigo y la cizaña? ¿Cuándo va a ser eso? En el fin de los tiempos, cuando se recoja la cosecha. Y tiene que ver con las fiestas que vienen. ¿Qué dice? Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarlas en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Bendito, amén. Gloria al Señor. Bendito Adonai, ¿no? Qué tremendo todo lo que haber sido. Dice en el libro de Hechos que Yeshua, una vez que resucitó, dice, aquí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por este Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Elohim. ¿Y por qué no ascendió hasta después de los 40 días? Y eso tiene que ver con la fiesta esta. Él tenía que ascender. ¿Para qué? Para que el Ruach HaKodesh pueda descender. La venida del Ruach HaKodesh, el inicio de la cosecha. Esto donde ocurrió en la fiesta de Shavuot, conocida en el mundo cristiano como la fiesta de Pentecostés. Pentecostés porque son 50. La fiesta de la semana. La palabra Shavuot significa semana. Shavuot son semanas. Entonces, la fiesta de la semana, fiesta de Pentecostés, la Moedín, que sí tiene que ver con el derramamiento de la Torá viviente, el Ruach HaKodesh, y el principio de la cosecha de trigo que terminará en el final de los tiempos. Amén. Así que, ¿qué podíamos decir entonces? ¿Qué podemos aprender de esto? Un montón de cosas, ¿no, Romy? Faltan obreros, que estemos preparados, que estemos dispuestos para esa gran cosecha, ir y hacer, ¿no es cierto, Romy? Así es. Es muy buena la explicación, chicas. La verdad que me deja pensando y para seguir analizando en casa. Además, hay algo más. También vieron que en toda la palabra habla de las bodas. ¿Por qué nos vamos a casar? ¿Por qué las bodas? ¿Por qué se va a celebrar las bodas? ¿Por qué habla de bodas? Eso tampoco nunca lo entendíamos, ¿no? Bueno, nos vamos a casar. Él dijo, iré a preparar lugar y los volveré a buscar. ¿Y cuál es eso? ¿Por qué? Porque cuando él da la Torá en el monte Sinaí hizo un contrato matrimonial. La Ketubá se comprometió a ser el esposo. Ahí es el esposo, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? ¿Cumplió? Invalidó el pacto, violó el pacto. ¿Quién lo violó? Israel. No lo. Por eso él dijo, por eso el nuevo pacto. ¿Qué pasó ahí? Israel pecó. Es más, si vamos a leer, habla de las dos hermanas, que las dos adulteraron, dice, yo era un marido para ella, y la vio la hermana, habla de dos hermanas. Nosotros no entendíamos por qué dice la hermana, dos hermanas, son la casa de Israel y la casa de Judá, que eso lo vamos a ver más adelante, se va a entender más adelante. Y también dice, ¿qué pasó? Porque ellas violaron el pacto, por eso él hizo un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Pero para hacer el nuevo pacto, para volverse a casar, tenía que morir el novio. Porque de acuerdo a la Torá, la mujer casada no podía casarse con nadie porque el marido estaba vivo, aún por causa de adulterio. El hecho de que había sido adúltera no podía volverse a casar, ¿verdad? Porque eso estaba establecido por la Torá. Por eso tenía que morir el esposo, tenía que morir para volverse a casar. Por eso también Jesús, él muere para
para que después ahora podamos casarnos. En realidad no era un matrimonio, sino era un contrato matrimonial. Antes del casamiento ellos se comprometían en la que era un compromiso matrimonial. Por eso vamos a hablar la próxima. Necesitan mucho más detalle. Sí, se va a ampliar. Lo vamos a ampliar un poquito más el próximo programa. Muy interesante. Así que bueno, hasta pronto, nos vemos el próximo lunes, que tengas una excelente semana y que puedas apropiarte de esta palabra, recibir esta palabra, entender esto que ha estado oculto y por tanto tiempo, y que no era el tiempo de saberlo. Hoy es el tiempo. No es que no lo sabíamos, no lo sabíamos porque no era el tiempo de saberlo. Hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de volver a nuestras raíces. Hoy es el tiempo de volver al diseño original. Así que Adonai te bendiga grandemente, pero... Bueno, el Señor te bendiga mucho cuando esté subida los videos. No te olvides de darnos un like y de compartirlo. Y también suscribite y allí tenés todos los videos. Te olvidaste de algo, querés repasar, querés compartirlo, allí lo tenés. Bueno, hermano, el shalom, paz en toda esta semana. Y bueno, es un privilegio estar aquí para llevar esta palabra y que es tan importante para nosotros. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bueno, y quiero hacerte una invitación. A vos hermano, hermana, que querés predicar, que te gusta enseñar la palabra. Bueno, aquí tenés un espacio, te ofrecemos un espacio para que vos puedas predicar sin fronteras. Un espacio a través de las ondas radiales donde vos puedas enseñar, difundir el mensaje de salvación. Y quiero decirte que estamos en un nuevo tiempo como iglesia, porque hoy a través de estos medios también tenemos mayor alcance para llevar la palabra, porque es el tiempo de la quejilá virtual, es el tiempo de la iglesia virtual. Y hay muchos que tal vez no puedan congregarse y van a estar esperando tu mensaje, van a estar esperando tu enseñanza. Así que contactanos, te ofrecemos este espacio para que puedas, aún vos pastor, crecer en tu ministerio, difundir el mensaje para que muchas almas puedan llegar y de esa manera extender el reino de Adonai. Te esperamos, Visita nuestra página web www.radiokeila.com y también podés comunicarte con nosotros al 11 59 00 46 36. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keila 95.5.